Soy Miguel Hernández Franco y esto es Pensar un Rato. Hola gente, ¿qué más? Vuelve Pur con la segunda parte de la serie sobre el Estado y una serie de cambios importantes que me parece que es importante comunicar. Como se habrán dado cuenta, hay más de 6 meses entre la parte 1 y la parte 2 de la serie. Esto obedece a mis problemas de salud mental y la verdad es que no puedo prometer que esto no vuelva a pasar, ni puedo prometer sacar todos los episodios que quisiera, pero lo que sí puedo prometer es que debe durar Pur tanto como me lo permita la vida. Entonces, pues el primer cambio es la aceptación de esta realidad de mi parte para no estar sufriendo porque no logro sacar nada, o porque me bloqueo, o porque estoy demasiado cansado, o simplemente pues porque no tengo la energía mental para invertir en el podcast. Esto es problemático en lo que concierne al muy justamente diezmado Patreon de Pur. Obviamente, pues mis largas intermitencias han significado un golpe para el Patreon, que lleva meses en silencio perdiendo mecenas. Y aunque parto de la base de que el mecenazgo surge de una generosidad genuina y que en realidad nadie espera nada del regalo que da, pues lo cierto a fin de cuentas es que vivimos en un mundo liberal con moral utilitaria. De eso vamos a hablar en esta serie, no se preocupen. Y que hasta cierto punto pues tiene algo de sentido que quienes por la razón que sea han decidido regalarme dinero esperen al menos una cierta constancia en lo que el proyecto promete, que son episodios de podcast. El problema es que no puedo prometer podcast todo el tiempo porque la vida y la creatividad no siempre me salen en formato podcast, y los meses de silencio muchas veces son meses en los que estoy creando otras cosas, en los que escribo poemas, me invento recetas, escribo cancioncitas mediocres, diseño muebles, invento juegos de filosofía aplicada, escribo ensayos, hice 2 tesis de maestría y escribí cuentos, y pues esas cosas no suelo publicarlas en el Patreon de Pur porque por razones que se me escapan había separado como en mi vida Pur del resto de mis actividades creativas. Obviamente esto no tiene mucha lógica, por lo que de ahora en adelante, así no pueda prometer podcast con la constancia que querría, las personas que se suscriban al Patreon de Pur tendrán acceso a lo que de los productos de mi creatividad sea digitalizable, por decirlo de algún modo. Y con algo de suerte, algún futuro mecenas será diseñador o diseñadora industrial y querrá hacer prototipos de mis muebles y me va a proponer que hagamos una startup y nos vamos a volver millonarios. Y pues nada, lo único que necesitamos para eso es que alguien tenga fe en mis muebles. Pero bueno, el punto y el gran cambio es este. De ahora en adelante, en el Patreon de Pur no encontrarán solo contenido adicional referente al podcast, como los guiones de los episodios o el mini podcast de poesía, que a veces publico para todo el mundo de todos modos, sino también otro montón de cosas que hago y que pueden interesarles y o servirles en algo. Es algo así como darles acceso a mis archivos personales, o sea, básicamente hagan de cuenta que esto es un OnlyFans para personas ñoñas. La calle está dura y toca diversificar los ingresos y no juzgamos a nadie. Y me falta, sí, por supuesto, otro cambio que en realidad no es un cambio porque ya era algo que operaba de facto, es que aunque habrá tiers diferenciados para donar en Patreon, no habrá diferencias de acceso. Es decir, que independientemente de cuánto dinero decidan y puedan donar al Patreon de Pur, tendrán el mismo acceso que aquellos que donen más o menos que ustedes. ¿Y esto por qué? Porque me parece sano que haya dosis de comunismo de vez en cuando. Así que si les interesa apoyar a Pur y apoyarme a mí, vayan a la página www.patreon.com/pensar un rato. Y por supuesto recuerden que pueden encontrar Pensar un Rato en Twitter y en Instagram como @_pensar un rato, y pues la idea es que debatamos, respondamos preguntas, subiramos temas y pues bueno, todas las cosas que ocurren en las redes sociales. Y no siendo más, comenzamos con el episodio. Entonces, en el episodio pasado hicimos 3 cosas cruciales. Primero, comenzamos con la historia de nuestro grupito hipotético en un mundo sin intervención humana previa y vimos cómo se organizaron una vez y cómo los borró otro grupo. Unos huyeron y se salvaron, a un par los mataron y hay otros cuyos destinos desconocemos. Sabemos que 2 de los que se salvaron, entre esos usted, protagonista de esta aventura, tuvieron mucha suerte y se encontraron con otro grupo que ya estaba más asentado y organizado y que los integraron a esa nueva comunidad. Como dicen en Te lo resumo, su vida marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal. ¿Por qué empezó a andar todo relativamente mal?
porque básicamente usted, querido oyente protagonista, logra movilizar a una parte de su nuevo grupo, de su nueva comunidad, para dirigir las fuerzas productivas de esta a la creación de armas para defenderse de los nómadas que los atacaron a usted y a sus compañeros de aventura. Usted quiere que la comunidad esté preparada para una posible amenaza, y esas armas que produjeron se convirtieron en un factor de conflicto, de disputa, y pues hubo peleas y violencia y muertos, y quedamos en una tensa y peligrosa calma, con la comunidad del asentamiento dividida en grupos modestamente armados, con intereses en conflicto y con gente dispuesta a usar la violencia para hacer valer esos intereses. La segunda cosa crucial que hicimos fue que aclaramos dos conceptos que van a ser fundamentales para nuestra serie sobre el Estado: el concepto de política y el concepto de estado de naturaleza. Y para eso nos basamos en el trabajo de dos filósofos muy diferentes que concluyen algo que podríamos decir que es más o menos parecido. Por un lado, hablamos de Aristóteles y de su idea de política como polis, como comunidad que se reúne a deliberar sobre lo bueno, sobre lo malo, sobre lo justo, lo bello y lo feo, y que se organiza para buscar lo bueno, lo bello y lo justo en tanto comunidad. La política tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de hablar. Somos políticos, según Aristóteles, porque tenemos la palabra que nos permite designar, que nos permite nombrar aquello que consideramos bueno y malo, y acordar y poner eso en común para llegar a arreglos sobre los modos de organizarnos para perseguir determinados fines. Y es entonces porque podemos hablarnos, entendernos y comunicarnos entre nosotros que tenemos política. La expresión con la que Aristóteles resume todo eso es zoon politikon, es decir, animal político, que es una de las maneras en las que Aristóteles define al ser humano. Por otro lado, hablamos de Thomas Hobbes, un filósofo inglés muy posterior a Aristóteles, que nos hablará del estado de naturaleza. ¿Qué es el estado de naturaleza? Lo primero que dijimos es que se trata de un experimento mental que nos permite deducir ciertas cosas. ¿En qué consiste ese experimento? En imaginarnos un mundo en el que existen humanos al natural, es decir, sin estar afectados o determinados por ninguna de las cosas que determinan a un ser humano por el hecho de existir en un contexto determinado. Mejor dicho, ¿cómo serían los seres humanos si existieran en un mundo en el que no existe una intervención humana previa? Es decir, sin sociedades, sin cultura, sin historia, sin tecnología, ni nada que los determine. La respuesta que da Hobbes a esta pregunta es muy interesante porque propone una concepción del ser humano que es muy diferente a la de Aristóteles. Los seres humanos en el estado de naturaleza van a actuar movidos por sus intereses más inmediatos, buscando preservar su seguridad y su subsistencia. Es decir, los seres humanos somos egoístas. Nuestra principal manera de actuar es buscando el beneficio propio y la autopreservación. Y en razón de esto, Hobbes va a deducir que en la medida en que los intereses diversos de los seres humanos pueden entrar en conflicto, el estado de naturaleza es el de la guerra de todos contra todos. Y esto quiere decir fundamentalmente no que siempre estemos en guerra, sino que la guerra es siempre posible. Y esto tiene más detalles que están en el primer episodio de la serie, pero por ahora quedémonos acá. La tercera cosa que hicimos fue establecer una relación entre esas dos nociones que en principio pertenecen a tradiciones tan distintas y que implican concepciones tan radicalmente diferentes del ser humano y de la política. ¿En qué consiste esta relación? En que tanto el pensamiento de Aristóteles como el pensamiento de Hobbes nos permiten deducir la ley, nos permiten hablar de derecho. ¿Cómo funciona esto? Por un lado, Aristóteles plantea la política como el resultado de ser animales dotados de un lenguaje que les permite distinguir entre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. Y en la medida en que esas distinciones son posibles por el lenguaje y podemos hablar al respecto de ellas y llegar a acuerdos sobre cómo organizarnos en torno a lo que se estableció como bueno o malo, como justo o injusto, es posible la ley. Esos acuerdos que se harán, esas deliberaciones que tendrán lugar en la polis, es decir, esas conversaciones políticas, tendrán como resultado el establecimiento de una ley, de un derecho. Por otro lado, Hobbes nos habla de una naturaleza humana egoísta, movida en muy buena medida por la búsqueda del beneficio propio, la seguridad y la supervivencia, y que puesto que los intereses diversos de los individuos pueden entrar en conflicto, si no hay nada que regule a los individuos, si no hay nada que determine o rija su comportamiento, la guerra será siempre posible, lo que hace que el mundo sea demasiado inestable. ¿Por qué? Porque el problema con la posibilidad constante de la inminencia de la guerra, es decir, el estado de naturaleza que nos plantea Hobbes, introduce demasiada incertidumbre en la vida. Usted puede ser el más fuerte, la más inteligente, la mejor líder, el más astuto, lo que sea, pero siempre, precisamente porque la guerra siempre será posible, va a terminar llegando alguien que desafiará su poder, que será más fuerte o más inteligente o más astuto, o que simplemente habrá conseguido más personas que le sigan y lo derrotará. Un mundo así es muy problemático porque hay demasiada violencia y la violencia es costosa. Entonces Hobbes nos dice que para evitar esto, los seres humanos hicieron un contrato. ¿En qué consiste ese contrato? En que los individuos le ceden su fuerza, su capacidad para la
la guerra a una entidad enorme que utilizará toda esa fuerza para regular el comportamiento de los individuos, garantizar su seguridad y su supervivencia y crear escenarios en los que los conflictos de intereses puedan tramitarse sin necesidad de recurrir a la guerra. Esa entidad enorme es el Estado, el Leviatán, y todas las reglas que el Estado pondrá en marcha para regular a las comunidades humanas son la ley, el derecho. En resumen, aunque Aristóteles y Hobbes difieren en su concepción del ser humano, coinciden al menos en una de sus conclusiones: la posibilidad de la ley. Esta es la base desde la que nos vamos a mover en esta serie sobre el Estado. De estas concepciones y comprensiones que hemos planteado van a surgir un montón de problemas y tensiones que están en el centro de eso que llamamos el Estado moderno. En este segundo episodio vamos a hablar más en detalle de la relación entre la ley, la moral y la política, y vamos a ver cómo se manifiestan en el contexto del Estado. Empecemos pues. Va a empezar con algo que parece que no tiene mucho sentido, pero que en algún momento del episodio, si todo sale bien, usted va a decir algo equivalente a uy, qué gonorrea, y ya, y esperemos que todo salga bien. Seguramente usted ha estado en una situación de que si fue primero el huevo o la gallina. Y esta pregunta suele usarse como una manera muy amable y medio ridícula, medio chistosa de mostrar un problema que no tiene respuesta o en el que puede haber varias soluciones posibles. A mí me gusta pensar que la pregunta por si fue primero el huevo o la gallina es una pregunta por una tensión. Es una pregunta por el espacio que se crea cuando hay dos cosas o más cosas que están conectadas, pero que existen como palados distintos y que por eso pueden parecer contradictorias, aunque no necesariamente lo sean. Como la tensión puede resolverse de muchos modos, pues en realidad cuando decimos que la pregunta por el huevo o la gallina es una pregunta que nos dice que un problema tiene varias soluciones posibles y que por lo tanto cada una de esas soluciones posibles entraña un montón de realidades posibles. Yo sé que todo esto suena medio raro, pero por ahora no le den demasiadas vueltas a esto y simplemente ténganlo por allá como en el fondo de su mente y en algún momento él emergerá solo. ¿Listo? Ahora sí, empecemos. Entonces, estamos en nuestro asentamiento hipotético y la cosa está medio tensa porque a usted, mi querida protagonista, se le ocurrió que sería buena idea fabricar armas para defenderse en caso de un ataque nómada. El problema es que la cosa se escaló demasiado pronto y ya están muertos y ahora todos están amangualados unos contra otros. Entonces vamos a imaginar ahora que una persona del asentamiento de la comunidad resulta ser buena para calmar situaciones tensas y logra que todos se reúnan y decidan hablar. Entonces toda la gente está reunida, que tampoco es que sean tantos, unas cuantas decenas nada más, y todo el mundo parece estar dispuesto a hablar, aunque todo el mundo está modestamente armado. El caso es que empiezan a hablar y pues el primer problema es ¿qué van a hacer con los muertos? Que no son meramente muertos, sino miembros del grupo asesinados por otros miembros del grupo. Y entonces hay una conversación un poco hipotética que tiene lugar de la siguiente manera, y es que los familiares de los muertos pues preguntan cómo van a castigar a los asesinos y pues uno de los asesinos pregunta ¿cómo así? ¿Por qué van a castigarme? Y la gente le responde, pues y los familiares le responden pues hombre, porque mataste a Pepita y un lanzazo en la garganta. Y entonces el otro man dice pues sí, pero pues es que ella está intentando matarme a mí y pues estamos en una pelea y yo no me voy a dejar matar y ¿cómo así que me van a castigar por defenderme? Algunas personas, entre las, pues digamos, la gente reunida, como dice como, hombre, pues sí, esto está como razonable, y pues él mantiene ahí como un punto, pero los familiares de los muertos no están satisfechos y empiezan y entonces dicen, como así? Entonces en este pueblo la gente puede matarse y no pasa nada, entonces si yo quiero ir a matar a este huevón para vengarme no me va a pasar nada. Y pues obviamente aquí los ánimos empiezan a caldearse porque hay gente a la que esto le parece legítimo y alguien se para y dice, probablemente ese alguien es la persona que convenció a todo el mundo de que se sentara a conversar. Esta persona se para y dice como, hombre, no puedes ir a matar a este otro como si nada. ¿Por qué no? Pues porque está mal. ¿Está mal? ¿Quién dijo que está mal? Parce, pues no sé, pero mira a esta gente como está de triste, mira el dolor que están sintiendo porque mataste a la esposa, a la amiga, a la hija de alguien, la rabia. Esta gente está dispuesta a matarte. Incluso si eso no estuviera mal, sí sería un problema para todos, porque así como nos van a hacer falta las habilidades de los que ya están muertos, de los que ya se mataron, pues nos van a hacer falta tus habilidades también y las de todas las personas que se van a morir si permitimos esto. ¿Y entonces qué hacemos? Pues no sé. A la gente que en este mundo sin intervención humana previa es increíblemente razonable le parece que este argumento es muy bueno, pero pues los familiares y amigos de los muertos insisten en que la cosa no debe quedar impune, que ellos no se sienten satisfechos y que si no encuentran una mejor solución, pues ellos simplemente se van a vengar. Y entonces, paremos aquí. En este nuevo giro de los acontecimientos, nuestro asentamiento hipotético se enfrenta con un nuevo problema. Ya lograron garantizar la seguridad y la supervivencia de todos sus miembros, pero ahora hay conflictos entre ellos que escalan rápida y peligrosamente a situaciones de violencia.
violencia. ¿Cuál es ese problema? El problema de la justicia. Y esto implica que esa comunidad acuerde de un modo u otro qué es lo que considera justo, qué es lo que considera bueno, qué es lo que considera bello. Y pues en la vida real esto no ocurre como en nuestra historia, porque estos, entre comillas, acuerdos no suelen ser acuerdos en el sentido más hippie de la palabra, es decir, gente razonable y bien intencionada que pacíficamente llegaron a una serie de puntos comunes sobre uno o varios asuntos que les generaban conflicto. Lo que las diversas comunidades de seres humanos consideramos como bueno, bello y justo es el resultado de una infinidad de grandes y pequeños conflictos que se han zanjado por el diálogo o por la violencia y de manera generalizada por un punto intermedio entre ambas durante la larga continuidad que es la historia de la humanidad. Todos los acuerdos que ordenan nuestras vidas hoy en día son el resultado de un montón de conflictos en todas las escalas, arreglados casi siempre de manera violenta, violentísima, pero también de manera dialogada y pacífica. Pero bueno, el caso es que nosotras vamos a trabajar con la versión hippie porque facilita la comprensión y pues simplemente recuerden que la realidad del mundo suele ser mucho más gonorrea y que eso es triste, pero como dice Ted Lasso, hay algo peor que estar triste y es estar triste y solo. There is something worse out there than being sad, and that is being alone and being sad. Y pues nada, pues eso es otra discusión. Entonces, en nuestra historia está toda la gente del asentamiento reunida y hay un conflicto importante porque no saben si aceptar o no la venganza, si considerar la venganza como una forma de justicia o no. Por un lado, los que dicen que la venganza es justa afirman que es un asunto de simetría, el castigo del que mata es la muerte y en principio sería igualar la balanza en tanto se causaría exactamente el mismo daño a quien dañó en primer lugar. Dicen también que ese tipo de castigos tienen una intención disuasiva, sabiendo lo que puede pasarle, la gente prefiere evitar ponerse en situaciones que los metan en venganzas que les puedan terminar costando la vida. Y aquí podemos devolvernos al episodio 1 de la serie del Estado y analizar esto que está pasando con los ojos de Aristóteles o con los ojos de Hobbes. Por un lado, tenemos una gente que piensa de manera más o menos parecida que el mundo es moral en sí mismo, que el bien y el mal existen independientemente de los seres humanos y entonces que hay un orden de las cosas, un deber ser que ellos deben cumplir y que una regla fundamental de ese deber ser es no matarás. En otras palabras, para estas personas que vamos a llamar los aristotélicos, la moral antecede a la política y entonces la política sirve para organizar la sociedad en función de la búsqueda del bien, la felicidad, la justicia, la belleza. Esto significa que la política está subordinada a la moral para este grupo de personas y por lo tanto, aunque están dispuestos a aceptar que haya sanción para los asesinos, no estiman que esa sanción deba basarse en un vulgar igualamiento por lo bajo. Y esto en principio suena muy bello, pero tiene sus fragilidades que veremos más adelante. En cambio, para los que consideran que la venganza es justa, que vamos a llamar los hobbesianos, la política está antes que la moral. Aquí hago una aclaración importante y es que esto no significa que Hobbes creyera que la venganza era justa o es justa. Es simplemente para fines del ejemplo. Yo me inclino a pensar que Hobbes no consideraba la venganza como algo bueno, pero nuevamente eso es otra discusión. El punto es, ¿qué significa esto? Si la política antecede a la moral, lo que tenemos es que la moral, es decir, la serie de criterios con que determinamos el bien y el mal, lo justo y lo injusto, son el resultado de las disputas políticas de los seres humanos. Y eso significa que la moral la imponen los triunfadores, los más fuertes, los más aptos. Y pues aunque esta visión es mucho más realista, supone también un mundo más peligroso, más cruel y también más proclive a la injusticia. Entonces, en nuestra versión hippie, la comunidad se sienta a conversar calmadamente y tras mucha deliberación, un par de gritos y algo de llanto, la comunidad acordó que los asesinos dedicarían una semana al mes durante 3 años a ayudar a las familias de las víctimas y que en adelante, y para que estuviera claro, el asesinato estaba terminantemente prohibido sin importar las circunstancias y para que no quedara duda, lo tallaron en unas tablas de piedra que tenían cerca. Nuestros hippies hipotéticos optaron no solamente por subordinar la política a la moral, sino que llegaron al punto de proponer una justicia restaurativa y no punitiva. Eso no pasa pues ni en los países nórdicos, así que aprovechemos este golpe de suerte hipotético. ¿Por qué empezamos el episodio por esta tensión entre moral y política? Básicamente porque es en esta tensión que existen los estados modernos, que es lo que nos interesa estudiar. Abandonemos un rato nuestra historia y vamos a un caso reciente. El proceso constituyente en Chile. Como todos ustedes saben o deberían saber, Chile ha tenido una década más bien movida y todo ese movimiento que por desgracia no vamos a estudiar tenía a Chile en medio de un proceso constituyente y que hace unos meses el primer manuscrito de la Constitución fue rechazado contundentemente en el plebiscito. Entonces yo les propongo que utilicemos los conceptos y las nociones que hemos estado explicando para mirar lo ocurrido en Chile. Como hemos venido diciendo, los estados modernos existen entre otras cosas en la tensión que hay entre moral y política, a saber,
¿Cuál se subordina a cuál? Si vamos al caso de Chile, podemos ver que uno de los puntos más conflictivos con el texto constitucional eran unas ciertas consideraciones morales sobre el mundo que aún no están resueltas en la sociedad chilena y en la gran mayoría de las sociedades del mundo, dicho sea de paso. Piensen en la idea de los derechos de la naturaleza, el derecho al aborto, la idea de la plurinacionalidad y otras que se me escapan. Todas estas ideas entrañan concepciones específicas del mundo y más precisamente concepciones morales específicas del mundo. Esas ideas no se corresponden con la realidad chilena, por supuesto, pero para algunos deben funcionar como una especie de derroteros, como un horizonte hacia donde caminar, es decir, como un deber ser. Darle derechos a la naturaleza o garantizar el derecho al aborto o reconocer la diversidad étnica y abandonar la idea anticuada de una nación unitaria es imaginarse una sociedad específica, presupone un cierto orden moral y por lo tanto organiza la sociedad en función de ese orden. El problema, por supuesto, es que no todo el mundo comparte esas concepciones morales y que hay gente para la que el orden moral del mundo es otro y hay otra gente para la que ese orden moral ni siquiera existe. Y esa es la pelea, porque de cómo nos posicionemos en ese espectro que nos abre la tensión entre moral y política dependerá el orden mismo de la sociedad. Y como lo ilustra muy bien el caso chileno, esta tensión no se corresponde con las cuestiones ideológicas clásicas. Es decir, las propuestas que fueron rechazadas en la Constitución chilena eran propuestas muy progresistas, de avanzada, que implicaban un cambio radical en muchos sentidos. Esas ideas tenían una visión moral del mundo nueva, diferente, y querían reorganizar el mundo. En otras palabras, los que llamaríamos usualmente los liberales, o sea, los mamertos, los de avanzada al parche, están tirando para el lado de la moral, que solemos asociar a lo conservador. Y en cambio, los que parecen ser los godos, los que quieren cambio pero no tanto, o incluso los que no quieren cambiar nada, están tirando para el lado de la política. Es decir, quieren dejar espacio para que esas cuestiones puedan ser discutidas, o sea, quieren poder determinar esa moral en la arena política. Y esa tensión entre qué se va a subordinar a qué es constante cuando estamos hablando de estados modernos. Por esto, tenemos constituciones que postulan unos ciertos derechos como inalienables y al mismo tiempo, por eso tenemos regímenes políticos en los que hay, entre grandes comillas, alternancia democrática del poder. Y para entender cómo todo esto es posible y por qué es importante para nuestra serie sobre el Estado, necesitamos hablar de la ley, del derecho. Pero para eso vamos con la segunda parte del episodio. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del episodio. Como les dije, vamos a hablar de derecho. ¿Y por qué tenemos que hablar de derecho? Básicamente porque de eso están hechos los estados modernos, de derecho, de leyes. De hecho, pues así se llaman, estados de derecho. Y volvamos con nuestro CPIS hipotético. Resulta que en nuestro asentamiento hipotético, como ya hemos podido comprobar, hay un montón de problemas. Problemas que conciernen a todos los que viven en el asentamiento, por lo que ese consejo improvisado que se conformó para lidiar con el tema de los muertos y que dejó escrito en unas tablas de piedra que matar estaba mal, comenzó a reunirse cada vez con más frecuencia para llegar a soluciones y acuerdos. Pero esto supuso paradójicamente otros problemas. El primero es que por andar reuniéndose a solucionar problemas, la gente estaba trabajando menos. Y el problema con esto era que muchos de los problemas que tenían eran problemas del trabajo. Quiénes debían trabajar, cómo debían repartirse las tareas, qué recursos debían priorizarse, en dónde debían invertir más fuerzas, más tiempo, por qué, quiénes iban a dirigir el trabajo. Y entonces esto generaba una tensión maluca, otra tensión maluca, tal vez no tanto como la de los asesinatos en toda justicia, pero había pues una tensioncita ahí porque estos problemas eran importantes y pues todas las personas del asentamiento debían participar de su solución, pero al mismo tiempo si todo el mundo estaba deliberando sobre los problemas, pues no había nadie trabajando y se perdía tiempo precioso y se ponía en riesgo la estabilidad del asentamiento. Esto es un punto interesante porque nos muestra lo mucho que la política y la economía van de la mano. Recuerden que en el primer episodio de la serie definimos la política como la reunión de seres humanos a deliberar sobre lo común y que a esa reunión Aristóteles la llamaba la polis, que es de donde viene la palabra política. Dijimos que esta polis es posible en primer lugar porque la supervivencia y la seguridad están en general garantizadas, es decir, la gente no tiene que despertarse cada mañana pensando que se lo puede comer un tigre, que lo puede matar un hombre blanco heterosexual con problemas afectivos, que se puede morir de hambre, de sed, de frío, de cualquiera de las muchísimas cosas que nos pueden matar a la gran mayoría de los seres humanos. Esa estabilidad depende sobre todo de un cierto trabajo realizado, de un cierto esfuerzo constante de toda la comunidad o de una parte de la comunidad. Los griegos, por ejemplo, tenían esclavos.
Y no todo el mundo participaba de la política, solo los ciudadanos de Atenas, es decir, oh sorpresa, solamente los hombres libres, y ser un hombre libre en Grecia no era tan fácil. Los hombres libres lo eran y podían por lo tanto ocuparse de la política porque no tenían que dedicar toda su energía a garantizar la supervivencia de la comunidad. Y eso quiere decir que en algún momento la comunidad tuvo que repartir las tareas y organizar el esfuerzo, los recursos y todo lo que implica esa base de supervivencia, ese trabajo, esa producción o, en una palabra, pues la economía. Pero al mismo tiempo, esa reunión para organizar la economía, el trabajo, los recursos, la producción solo pudo ser posible porque hubo una producción previa que permitió que los seres humanos pudieran detenerse y pensar un rato. En pocas palabras, la economía y la política siempre van juntas, y el que les diga que la economía hay que dejársela a los economistas les está diciendo mentiras, porque la economía es siempre economía política. Y con esto hemos completado las tres funciones principales del Estado: proveer seguridad, administrar justicia y gestionar los recursos. Y sobre esto vamos a volver más adelante, pero por ahora dejémoslo aquí y sigamos con nuestra historia. Entonces, eventualmente, ya haciendo gala de una lucidez política inverosímil, nuestra comunidad de hippies hipotéticos decide que la mejor opción es que se conformen grupos en función de los oficios, y que para formar esos grupos se podía seguir un poco el orden que estaba implícito desde antes, como para tener una guía. Entonces, las pescadoras y las cazadoras se hicieron juntas, los carpinteros y los herreros se hicieron un solo grupo, y los agricultores conformaron el grupo más grande. La idea era que cada grupo, llamémoslos así por azar, gremios, se reuniera en los tiempos que más convinieran a la realización de su actividad, y que luego, una vez al mes o menos, los gremios enviaran a uno o dos representantes a conversar entre ellos y poner en común los acuerdos y los desacuerdos y organizar lo que hubiera que organizar. Una vez más, esto es mundo ideal. Obviamente no pasa de esta manera en ninguna parte, la gente suele decidir matarse. El caso es que esto nos lleva al segundo problema al que se enfrentan nuestros hippies hipotéticos, y es que eventualmente comenzó a ser necesario poder tener una suerte como de trazabilidad del registro de esos acuerdos, porque pues fiarse únicamente en la memoria de unas cuantas personas es muy riesgoso, y pues porque la memoria humana es imprecisa, falible y finita, y básicamente porque pues la gente muere y si eso no se transmite, pues perdemos todos. Y entonces hubo que comenzar a escribir y a clasificar todos esos acuerdos grandes y pequeños, los que ocurrían dentro de los gremios y también los que ocurrían entre los gremios, y también los acuerdos que no tenían que ver con el trabajo pero sí con la vida común, como el uso de ciertos espacios compartidos, el cuidado de los bebés y los enfermos, planear para el invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y el caso es que empezó a haber una serie de documentos con todas esas reglas escritas y un grupito de gente que se dedicaba a escribirlas, compilarlas, organizarlas y guardarlos. Eso, por un lado, facilitó muchos procesos, porque estando todo por escrito, y puesto que vamos a asumir que nuestros hippies hipotéticos son todas personas letradas, cada vez que había un conflicto bastaba con ir y mirar lo que estaba escrito y resolver el asunto. Y así nacieron los abogados en el hipotético mundo de los hippies hipotéticos. Obviamente el oficio se ha degradado con los años, pero la esencia está más o menos ahí. A todos estos acuerdos y reglas escritas las vamos a llamar leyes o derecho. Y lo que va a resultar interesante de todo esto es que una vez nuestros hippies hipotéticos empiezan a escribir la ley, comienzan a regular ciertas interacciones que conciernen a la política misma, es decir, escriben leyes de procedimiento, por llamarlas de algún modo. Los gremios deben reunirse una vez por semana, los gremios deberán elegir una o dos personas que los representan en la reunión de representantes, que tendrá lugar una vez al mes. Las leyes serán escritas por la reunión de representantes y comunicadas a toda la comunidad, y un montón de pequeñas reglas de cómo se va a llevar a cabo ese proceso de acordar y organizar la comunidad. Entonces es eso, empiezan a diseñar una serie de reglas de juego que les permiten moverse en un espacio más o menos determinado de esa tensión entre moral y política. Y así, por un lado, pues se imponen unas reglas que parecen subordinadas a una cierta moralidad externa, como a nuestra experiencia humana, como por ejemplo, no matarás, todos deben ayudar a la comunidad, ¿qué otras reglas? Y hay como, bueno, en fin. No matarás es como la más fácil de pensar. Y al mismo tiempo les crea un espacio en donde pueden disputar esa moralidad. Esas reglas de juego determinan quiénes estarán en la reunión de representantes, cómo se conformarán los gremios, cuánto tiempo podrán ser representantes los elegidos y todo lo que se quieran imaginar. Son las reglas que dirán cómo tendrá lugar esa deliberación de la polis, y también qué estará en juego y qué no. El derecho lo que permite es estabilizar al Estado a partir de algo más que la violencia o la fuerza bruta, que es un poco lo que nos dice Hobbes.
Hobbes. Para que el Estado pueda conformarse, todos sus miembros deben acordar ceder su fuerza, renunciar a la guerra, a su capacidad de hacerse la guerra, y a cambio el Estado gobierna, es decir, se organiza y organiza a sus gobernados y gobernadas para garantizar la seguridad, administrar justicia y gestionar los recursos, en principio. Y esto, pues como es evidente, se va complejizando, pero para esta primera definición con tintes hobbesianos nos permite entender el concepto de Estado de una manera muy amplia. Es una definición que aplica a casi todos los estados que existen hoy en día, y obviamente ya eso va ganando en matices conforme uno va mirando de cerca. El caso es que ahí en esa definición caben las ciudades griegas y el Imperio Romano, y también caben monarquías y repúblicas y dictaduras, y un estado puede ser todas esas cosas, y puede ser incluso varias de esas cosas al tiempo, pero ese todavía no es nuestro problema. El punto es que si volvemos a Hobbes, podemos imaginar a los seres humanos en un estado de naturaleza, es decir, como la manera en que los seres humanos serían si los lanzamos a un mundo en el que no hay ninguna intervención humana previa, y en ese estado de naturaleza lo que prima es el egoísmo. Los seres humanos harán lo que estimen necesario para garantizar su seguridad, sus necesidades, sus intereses, y acaso también la de sus personas más cercanas, que es usualmente su familia y de pronto un par de amigos. Esta concepción del ser humano hobbesiana, que en realidad podemos decir de manera más general que se trata de una concepción moderna, liberal del ser humano, pone al individuo, a la existencia de cada uno de nosotros en tanto individuos que somos conscientes de serlo, en el centro de la vida. Actuamos por nuestros intereses individuales, por egoísmo, para proteger lo que consideramos que nos pertenece. Esta concepción del ser humano, como ya dije, es típicamente moderna, es liberal. Y mientras nosotros hablábamos de todo esto, en nuestra aldea pasó más de medio siglo. Usted está en su lecho de muerte, rodeado de sus descendientes, pero no se preocupe, porque usted logró llevar una buena vida. El asentamiento creció bastante en todo este tiempo y ahora ya es un pequeño pueblo de un poco más de 100 de personas. Hay niños naciendo y usted será la segunda persona en ocupar una tumba. Será además una tumba de honor porque gracias a su participación constante en la política del pueblo es que pudieron crecer tanto. Todo el mundo está triste pero contento de poder estar con usted, y afuera de su casa el pueblo entero le está haciendo una especie de vigilia. Esa noche usted, protagonista de esta aventura, se muere tranquilo, tranquila, satisfecha y rodeada del amor de los suyos y el respeto de su comunidad. Y ahora nos vamos a centrar no en sus hijos, sino en sus nietos, que al momento de su muerte tenían menos de 5 años. Y haga de cuenta que usted ahora es un fantasma que se pasea por la aldea y por eso sigue siendo testigo de esta historia. Entonces, sus nietos, que son unos niños, la segunda generación de niños desde que se formó el asentamiento, nacieron en un mundo donde ya hay unos acuerdos establecidos, donde ya hay unas leyes escritas. Sus nietos no van a vivir el proceso de conformación de esas leyes, las discusiones, los conflictos que hubo. Ellos simplemente van a crecer y van a ser educados en un mundo en el que la vida ya tiene un cierto orden. Los padres trabajan algunas horas al día. Ellos a veces van, a veces no. Saben que varias veces a la semana en la plaza central del asentamiento hay reuniones de los distintos gremios. Ellos no saben que eso está acordado. Es más, no saben que eso está escrito en alguna parte, ni por qué, ni desde cuándo. En la medida en que la vida de su entorno fue moldeada por esos acuerdos, por esas leyes, ellos no necesitaban conocer la ley para comportarse en conformidad con ella. En estos años el asentamiento ha crecido bastante y ha ido desarrollando su propio orden. Por ejemplo, las casas son solamente habitaciones para dormir y una sala común para compartir con unas cuantas personas, no más de 5 o 6, que usualmente son el núcleo familiar. Pero también pueden ser grupos de amigos o incluso grupos poliamorosos, porque obviamente nuestros hippies hipotéticos son poliamorosos. En la plaza central del asentamiento hay un espacio enorme con una cocina y muchas mesas donde la gente puede ir a comer. Y bueno, otro montón de detalles que no necesariamente vienen al caso, pero el punto es que sus nietos y sus nietas llegan a un mundo que ya es inteligible, que ya tiene un sentido común, ya comparten una cierta manera de percibir el orden, y esto tiene que ver precisamente con la emergencia del derecho. Al escribirse la ley, se preserva y queda como una especie de registro de cómo han de hacerse las cosas. A nosotras nos interesa mirar cómo esta aparición del derecho nos lleva al Estado. Y dicho esto, volvamos a sus descendientes. Decíamos que sus nietos y sus nietas llegaron a un mundo que ya tenía un cierto orden, y que ese orden se estableció cuando se reunió el primer consejo y escribieron en piedra: no matarás.
Desde entonces se han escrito unas cuantas reglas más en piedra y muchas otras en papel, y esas reglas escritas le han dado forma literalmente al asentamiento. Por ejemplo, hay una ley que dice que el pueblo entero debe reunirse al menos una vez al año y que dicha reunión tendrá lugar en un anfiteatro especialmente construido para esa reunión en el centro del pueblo. Y entonces construyeron un anfiteatro con madera lo suficientemente grande para el pueblo entero y una decena de puestos extras pensando en que la comunidad seguiría creciendo. Y ese anfiteatro enorme se convirtió de alguna manera en el sitio de reunión del pueblo y también de los gremios, de los representantes y de todo el que quisiera participar de la política. Y comenzó a haber toda una infraestructura, unos lugares, unas formas de comportarse que emergían de esa ley escrita. Entonces hagan de cuenta que se empieza como a crear una red, un tejido de normas, de reglas, de regulaciones que dicen que tal cosa debe hacerse de tal manera y tal otra de otra, y que ciertas conductas serán consideradas inmorales o al menos ilegales, y esa red de normas que es la que hace que se haya construido un anfiteatro para que la comunidad pudiera reunirse a deliberar y que se hayan creado reglas para las maneras en que esa deliberación puede ocurrir. Esa red de normas, decía, es lo que llamamos instituciones, y más específicamente instituciones formales. Y entonces, ¿qué es el Estado? Una red de instituciones formales. Y porque esas instituciones están formalizadas en derecho, es decir, en leyes escritas, hablamos de un Estado de derecho. Si ustedes escucharon la serie sobre la ideología, recordarán tal vez la metáfora de las gafas y el edificio. Aquí lo que estamos mirando es cómo se cavan los cimientos del edificio, cómo se conforman las reglas de juego, los acuerdos que dictan cómo ocurrirá la política de una comunidad determinada. Nosotros aquí lo hicimos con la historia de los hippies hipotéticos porque nos permite hacerlo abstractamente, pero trate de imaginar este mismo proceso con sociedades existentes. Imagine cómo se van complejizando las sociedades con cada generación. Imagine cómo empiezan a aparecer profesiones que implican nuevas reglas, nuevos deberes. Todo eso va quedando escrito y todo eso se va haciendo también alrededor de esas normas que quedaron escritas en piedra y que son lo que expresa como el lado moral de la atención. Para volver sobre nuestra vieja metáfora del edificio, imagínese que la estructura que sostiene el edificio, la que le da su forma y la que crea un espacio particular de interacción entre seres humanos, o sea, las vigas, las columnas, todo lo que posibilita la estructura, es el lado moral de la atención. Es ese impulso de los seres humanos de subordinar la moral a la política. Esa estructura es lo que les permite ponerle límites a la política y darle un sentido. Imagínese esta vaina más o menos así, que un Estado que comienza su constitución diciendo el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, como dice la Constitución Política de Colombia, por ejemplo, que se supondría entonces que toda la estructura del Estado debe organizarse en función de la protección de la vida y ni siquiera los peores criminales serán castigados con la muerte. Eso se supone que es una vaina tan importante que incluso cuando el Estado se ve obligado a utilizar la fuerza, se espera que lo haga de la manera más respetuosa de la vida y la dignidad posibles. Obviamente nosotros sabemos que en la vida real eso no pasa de esa manera, pero ese límite que nos ponemos por medio de la política explica en parte por qué nuestras sociedades son como son. Cuando un Estado pone como principio rector, es decir, como criterio moral al que se subordina la inviolabilidad del derecho a la vida, quiere decir que debe disponer de todos sus medios para que el asesinato no sea un recurso legítimo o incluso concebible en la sociedad en que gobierna. Es decir, que no sea particularmente fácil imaginar o pensar que matar a alguien es una vaina cagada a la risa, que es lo que pasa en muchas sociedades latinoamericanas y particularmente en la sociedad colombiana. O sea, la gente sabe, todo el mundo en Colombia sabe que si uno va y mata a alguien, lo más probable es que no le pase nada. Ya, entonces de nada sirve que en la Constitución diga esa huevonada, pues porque en la realidad eso no pasa así, pero que lo diga en la Constitución igual es importante. Sí, porque es la manera en que la realidad y el derecho se juntan. Y lo que esto quiere decir entonces, como para seguir con nuestra metáfora del edificio, es que el Estado también crea un espacio en el que tiene lugar la política y el Estado se diseña para que la política pueda cambiar con relativa facilidad el espacio, pero que le cueste muchísimo intervenir la estructura. Esto último ya dijimos que son los principios rectores del Estado, lo que en el pueblo de nuestros hippies hipotéticos está escrito en piedra. Pero el espacio en el que tiene lugar la política, ese espacio que dentro de lo que permiten las leyes escritas en piedra es maleable, es el otro lado de la tensión expresándose. Es el lugar en el que la moral se subordina a la política. En este lugar, que también está formalizado en derecho, tienen lugar los conflictos de la sociedad al organizarse, y entre más compleja y más grande sea esa sociedad, más complejo y más amplio será el espacio de esa política. Pero de esto hablaremos en el próximo episodio de la serie.
Como siempre, vamos con algunas conclusiones para cerrar nuestro segundo episodio de la serie sobre el Estado. 1. El Estado cumple en un primer momento 3 funciones principales: proveer seguridad, gestionar los recursos y administrar justicia. Los primeros 2 asuntos los tratamos en el primer episodio. En esta segunda parte nos ocupamos principalmente de la administración de justicia. 2. Cuando hablamos de justicia estamos necesariamente hablando de moral. La manera en que las sociedades se organizan para administrar la justicia obedece a unas ciertas concepciones morales del mundo, es decir, el hecho de que la sociedad está generalmente de acuerdo sobre aquello que considera bueno y aquello que considera malo. A partir de estos acuerdos comunes que les permiten tener un suelo común de experiencia, las sociedades se inventan formas de administrar justicia. 3. El Estado emerge, entre otras cosas, de la tensión que existe en las sociedades entre moral y política. En todas las sociedades existe esa tensión entre aquello a lo que se subordina el sentido moral del mundo y las fuerzas que lo transforman. Las sociedades necesitan de un mínimo sentido compartido, de un mínimo de espacio común que les permite interactuar, acordar cosas. Ese espacio entre los seres humanos, ese suelo común de experiencia, como lo llama Hannah Arendt, es la política. 4. Es en este contexto que concebimos la existencia del Estado. Los seres humanos son animales políticos y se organizan para atender 3 necesidades básicas: proveer seguridad en un mundo peligroso, gestionar los recursos que permiten reproducir y preservar la especie, y administrar justicia en sociedades que se entienden a sí mismas como entidades morales, por decirlo de algún modo. En la medida en que se van organizando y que esa organización hace crecer la sociedad cuantitativa y cualitativamente, los modos de organización se hacen cada vez más complejos. Esos modos de organización, esas reglas de juego, por así llamarlas, son las instituciones. Las instituciones pueden ser formales o informales. A nosotros, en nuestra serie sobre el Estado, nos interesan principalmente las instituciones formales. 5. Estos acuerdos, estas reglas, estas instituciones, todos los distintos dispositivos que empiezan a ordenar a los grupos humanos comienzan a ser tantos y tan complejos que necesitan poder ser registrados. Se necesita una memoria de todo eso que empieza a ponerse en pie. Dicho simplemente, toca escribirlo. Y es aquí que aparece el derecho, la ley, los abogados, los jueces, todo eso que tiene que ver con la formalización escrita de unos modos particulares de organizar la sociedad. Lo que queda escrito es el resultado de la política, la ley es el resultado de la política. 6. Al mismo tiempo, y por último, las leyes que surgen de la política sirven para regular la política, para enmarcar y ordenar el modo en que esto ocurre. Es en esa tensión entre la ley y la política en donde comienzan a surgir eso que llamamos estados. Pero esos estados no son solamente el resultado de nuestro experimento mental y de las interacciones sociales de nuestros hippies hipotéticos. Los estados, como es evidente, existen en el mundo real y esas instituciones formales actúan y operan en el mundo y afectan nuestras vidas. El estado ocurre en un lugar y en un tiempo, y por eso es que necesitamos hablar de historia y de geografía. Hasta aquí la segunda parte de nuestro segundo episodio de la serie sobre el Estado, que espero que les haya dado en qué pensar. Recuerden que Pensar un Rato es un podcast de divulgación de filosofía, arte, política y ciencias sociales comprometido con el pensamiento crítico. Si quieren apoyar a PUR y apoyarme a mí en mis otros pequeños proyectos creativos, no duden en suscribirse al Patreon de PUR, donde podrán acceder a todos los otros productos de mi trabajo creativo: poemas, recetas, planos de muebles, actividades para clases, juegos de mesa, ensayos y dibujos, entre otros. Vayan a www.patreon.com/pensarunrato y donen lo que quieran donar. Los artistas y los filósofos somos más importantes de lo que todo el mundo cree. También pueden encontrar Pensar un Rato en Twitter y en Instagram como @_pensarunrato. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @migueletras. Gracias por escuchar y nos oímos pronto.